¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Acá en un nuevo video de Dying Light 1. En esta ocasión, gente, les voy a enseñar con una guía cómo obtener armas de prácticamente 14.000 de daño. En este específicamente vamos a obtener la escopeta, que es un arma que está bastante bien, o sea que mata muchísimos zombies muy rápido. Vamos a empezar una partida desde Pacto con Rise en modo pesadilla y vamos a simplemente arrancar. Como ven, desde la torre nos vamos a ir todo por esta tubería, vamos a ir hasta el fondo y vamos a doblar a la derecha, donde nos vamos a encontrar una laguna con una cueva. Y en el fondo de la laguna nos vamos a encontrar un paquete de suministros, el cual si los abrimos nos vamos a encontrar justamente con un paz. Hasta acá ya tenemos prácticamente el 30% del tutorial hecho, literalmente, tan sencillo como eso. Ahora vamos a seguir todo este recorrido todo derecho por acá, vamos a empezar a escalar y vamos a empezar a cruzar las calles, atravesando las casas, subiéndonos a los techos. ¿Para qué? Para llegar a una casa donde hay un poco bastante de loot. La finalidad de esta casa es obtener un objeto de valor, ya sea unos cigarrillos, una bolsa, café o qué sé yo, joyas, un joyero, por ejemplo, lo que sea. Como ven, es la típica casa de siempre en donde farmeamos el nivel de agilidad. Por ejemplo, en la guía para subir el nivel de agilidad es exactamente la misma. Y también, bueno, es la típica casa donde hay un montón de loot, un montón de armamento. Bueno, no de armamento, sino de recursos. Y nada, simplemente acá se meten, la lootean completa y cuando obtengan un objeto de valor, simplemente vuelvan a la torre. Una vez en la torre, que ya tenemos casi el 50% del tutorial hecho, lo único que tenemos que hacer es empezar a duplicar. ¿Cómo vamos a duplicar? Perfecto. Tenemos que encontrar un alijo, que en este caso usamos el de la torre, y lo que vamos a hacer es quedarnos en el inventario dos objetos. Uno que tenga una muy buena cantidad de objetos, o sea que sean, supongamos, 10, 20, 30, ponele, y aparte el objeto que queremos duplicar. El primero es para la cantidad, el segundo es el objeto que vamos a duplicar, punto. Cuestión, seleccionamos la cantidad. En este caso yo tenía piezas de metal, así que usé esas. Perfecto, se nos abre el menú para trasladar objetos. Vamos para atrás muy rápido tocando dos veces escape. Una vez que estamos afuera del alijo, tocamos la F y spameamos el clic izquierdo y el clic derecho. Justo antes de que se abra la interfaz de transferir objeto, tenemos que dejar de tocar los clics. La F, por cierto, la tocamos solo una vez para abrir al alijo. Si lo hicimos bien, nos vamos a poder mover dentro del inventario con las flechitas. Importante que no usen el mouse y no hagan ningún clic. De esta forma simplemente buscamos los pases, que tenemos que tener solo uno porque si no el glitch no va a funcionar, y le damos a la letra C. De esta forma los pases se van a multiplicar por la cantidad de objetos que seleccionamos en un principio el primer objeto. En este caso yo tenía 7 u 8 piezas de metal, entonces me quedé con más de 8 pases. Van haciendo esto espontáneamente, mientras más dupliquen, más cantidad van a duplicar por cada intento, hasta que empiecen a duplicar de 1000 en 1000. Lo que yo les recomiendo es que dupliquen primero las piezas de metal, para en vez de duplicar de 8 en 8, empiecen a duplicar de 999 en 999. Mucho más rápido, ya que bueno, sí, van a necesitar más o menos unos 10.000 pases, así que les recomiendo que mínimo esa cantidad se queden. También vamos a duplicar el objeto de valor, les recomiendo duplicar ya sea cigarrillo o lo que sea. Dupliquen más o menos unos 5.000, está bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle los paquetes de ayuda y suministros al dependiente. Vamos a empezar con unos 200, ¿por qué no? Unos 200 como para subir bastante nivel. Como ven, nos quedamos en el nivel 14. Posteriormente vamos a subir hasta el nivel máximo de rango superviviente. Ojo, no nivel de leyenda. Hasta el nivel 25 de rango superviviente y vamos a aprender todas las habilidades. Principalmente la que nos interesa es la de regateador, pero yo les recomiendo que de paso aprendan todo. Y de esta forma, gente, lo que les recomiendo es que empiecen a dormir, ya sea de día o de noche, para saltear los días en el juego y que la tienda se vaya actualizando. ¿Por qué? Porque es muy importante que en la tienda se quede el arma que ustedes quieran y no vuelvan a dormir hasta conseguir esa arma al final del video. Esto es algo muy importante, ya que una vez que consigan esa arma en la tienda, no hace falta que la compren. De hecho no la tienen que comprar, la tienen que dejar en la tienda hasta que finalmente hagan todo el glitch. No vuelvan a dormir hasta entonces, hasta que puedan comprar el arma, hasta que el glitch esté terminado. Yo les voy a avisar. En este caso yo lo que estaba buscando era una escopeta de grabado semiautomática, básicamente la mejor escopeta del juego, la que más daño tiene y que aparte es semiautomática, que no tiene que recargarse ni que tiene animaciones muy largas, que digamos. Y en este caso encontré la escopeta de grabado semiautomática junto con un rifle avanzado, que es básicamente un rifle militar automático. Entonces, de esta forma empecé y le di 550 pases al dependiente. De esta forma subimos muchísimos niveles de experiencia hasta el nivel 52, y una vez que le damos todos los pases y subimos a nivel 54 en este caso con 550 pases, lo que empecemos es empezar a subir los niveles de arma de fuego. Como ven, lo subí hasta nivel 10, chequeamos el nivel del daño del arma. Como ven, saca 7900, saca casi lo mismo que el arma principal que yo tengo en mi partida normal, que saca 8900, o sea, saca 1000 puntos menos y me faltan muchísimos niveles. Llegamos hasta nivel 15, que es básicamente el tope que nos deja, y ahora lo que tenemos que buscar es subir a nivel 60, que es cuando nos desbloquean 5 niveles adicionales en el apartado de arma de fuego. Lo que yo les recomiendo es que entreguen todos los pases exactamente como yo los estoy entregando.
es decir, la misma cantidad. Y ahora, gente, lo que tenemos que hacer es subir hasta el nivel 80, pero no nos tenemos que pasar mucho más del nivel 90. Es decir, hasta ahí nos tenemos que quedar, no tenemos que subir acá hasta el nivel 250. No nos tenemos que volver locos. Tenemos que subir entre el 80 y el 90, nunca jamás superar el 100 y tratar de quedarte lo más posible, lo más cerca del nivel 80 exacto. Por eso les recomiendo que sigan la cantidad de paquetes que yo le estoy entregando al dependiente, porque lo hice poco a poco, y que les sirva de guía para ustedes, que les haga igual el glitch y no tengan que hacer todo el proceso de nuevo en una partida nueva. Como ven, acá le di un poquito de los pases que tenía, subimos hasta el nivel 71 y ahora hasta el nivel 77. Como ven, no es suficiente, así que volvemos a mi alijo, buscamos un par de pases más. Como ven, necesito nivel 80 para poder subir más niveles. Así que lo que hago es agarrar, por ejemplo, unos 60 pases, que es bastante poquito. De hecho, podríamos haber agarrado incluso un poquito menos, ya que se los entregamos, y subimos hasta nivel 82. Perfecto, no necesitamos subir menos y tampoco necesitamos subir más. Está perfecto. Básicamente nos vamos a las habilidades y ahora sí nos podemos subir la escopeta, las armas de fuego hasta nivel 25, que nos van a dar un 250% de daño extra. Como ven, rifle militar avanzado 1492 de daño y grabado de escopeta semiautomática 13857. Básicamente una escopeta que hace one shot. Y listo. Ahora lo que tendrían que hacer es venderle los cigarrillos, los cafés o los joyeros, lo que sea que hayan obtenido. Básicamente, si obtuvieron joyeros, joya, porque literalmente van a llenarse de guita. Yo, bueno, tenía cigarrillos que son una poronga, no dan casi nada de plata, pero 5000 cigarrillos son 5000 cigarrillos y obviamente valen lo suyo. Así que se los vendemos al dependiente, bueno, al dependiente no, al tendero al de la tienda, al chaboncito del kiosco. Y básicamente lo que hacemos ahora va a ser comprar todas las cosas que a nosotros nos interesan. En este caso a mí me interesan mucho, principalmente el rifle militar avanzado y la escopeta grabado semiautomática. Y es que, gente, esta escopeta de 14000 de daño, como ven ahora mismo, mata prácticamente a un colérico de un escopetazo bien puesto. Como ven, ahora vengo para acá, bajo. Y si bien le pegué un poco mal, la verdad, ahora apunté bien, le apunté directo a la cabeza y le pegué de lleno y lo maté de un solo tiro. A este exactamente igual, le pegué el escopetazo completo y lo maté de un solo tiro. Recordemos que no tengo potenciador nocturno, no tengo ningún tipo de potenciador, de hecho tengo el nivel bajísimo, ni siquiera tengo el nivel máximo de leyenda, por ejemplo. Bueno, obviamente que los zombies normales mueren insta, o sea, no sobreviven básicamente. Y esta escopeta es básicamente una destructora total de lo que viene siendo zombies. También incluso probé el rifle automático, el rifle militar avanzado, del cual de hecho conseguí dos. Así que uno lo voy a transformar en AK-47 para ver qué onda, y el otro lo voy a dejar como rifle como está. Y como ven, este rifle mata a los zombies normales de un solo tiro a la cabeza. De un solo tiro a la cabeza mata instantáneamente a los zombies, o sea, un one shot total. Este glitch, gente, también lo pueden hacer con, por ejemplo, los arcos. Sé que les pueden subir un toque más el daño, no sé qué tanto, pero lo pueden hacer. Obviamente también lo pueden hacer con los subfusiles, también obviamente también lo pueden hacer con las pistolas, pero es verdad que cada uno tiene su eficiencia distinta, ¿no? Al fin y al cabo, las escopetas son las armas que más daño sacan y por ende un 250% adicional termina desfasando mucho lo que es el tema de los daños. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por acá. Lo hicimos bastante cortito, o sea, no quería hacer la guía tan larga, no quería enredarme mucho. Y nos vemos en un futuro video de Dying Light, posiblemente pasándome el estadio Bossack o la prisión de Harran. Nos vemos, gente. Chao, chao.